Mi mejor amigo me traicionó y se quedó con mi novia, hoy trabaja para mí. Estoy escribiendo esto porque hace poco me lo volví a cruzar y me pidió ayuda como si no hubiera pasado nada, como si no recordara lo que hizo. Y la verdad ya no sé si contar esto me va a servir para cerrar el ciclo o solo para confirmar que nunca lo superé del todo, pero necesito sacarlo, porque durante años me tragué todo en silencio mientras todos creían su versión, mientras yo quedaba como el exagerado, el inseguro, el que no supo cuidar a su novia, cuando la realidad fue mucho más sucia de lo que parecía. Todo empezó en segundo año de secundaria, cuando yo todavía creía que tener un mejor amigo desde la infancia significaba que esa persona nunca te iba a fallar. Él se llamaba Diego, y era de esos tipos que caen bien sin esfuerzo, siempre sabía qué decir, cómo encajar, cómo quedar bien con todos, incluso conmigo, o eso pensaba, porque mientras yo confiaba en él a ciegas, él ya estaba haciendo algo que en ese momento ni siquiera me pasaba por la cabeza, y luego estaba Laura, mi novia. No era la más popular ni nada, pero conmigo era diferente, o al menos eso creía. Teníamos esa relación tranquila, sin drama, mensajes todos los días, planes simples, nada fuera de lo normal. Justo por eso lo que pasó después me descolocó tanto, porque no hubo señales claras, no hubo peleas grandes, no hubo una ruptura lógica, solo un cambio repentino, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Un día todo estaba bien y al siguiente ella empezó a responder seco, a evitar verme, a cancelar planes con excusas raras, y cuando le pregunté directamente qué estaba pasando, solo dijo necesito espacio, pero había algo en su forma de hablar que no cuadraba, como si estuviera repitiendo algo que alguien más le había dicho, algo que no era realmente suyo, y lo peor es que Diego, mi mejor amigo, estaba ahí en todo momento, escuchando, aconsejándome, diciéndome dale tiempo, bro, no la presiones, mientras me ponía la mano en el hombro como si estuviera de mi lado, como si no fuera parte del problema que yo todavía no podía ver, y esa fue mi primera equivocación, confiar en él incluso cuando todo empezaba a sentirse raro, porque lo que no sabía en ese momento era que ese espacio que ella pidió, alguien más ya lo estaba llenando sin que yo me diera cuenta. Los días después de eso se volvieron incómodos, no por algo que alguien dijera directamente, sino por esas pequeñas cosas que empiezas a notar cuando algo no encaja. Laura ya no se sentaba conmigo en el receso. Diego empezó a desaparecer en los mismos momentos en los que ella también no estaba, y cuando los tres coincidíamos, había silencios raros, miradas que se cortaban rápido, como si yo fuera el único que no entendía el chiste. Una vez incluso los vi hablando a lo lejos y cuando me acerqué, Diego soltó un luego te cuento demasiado rápido, como si yo no tuviera nada que ver, y ahí fue cuando algo me empezó a molestar de verdad, no celos todavía, más bien esa sensación de estar siendo dejado fuera de algo que claramente me involucraba, así que decidí hacer lo que cualquiera haría, pregunté de frente, primero a ella, ¿te pasa algo conmigo o qué? Y me respondió sin mirarme solo estoy confundida, luego a él, oye, ¿has hablado con Laura últimamente? Y se rió un poco. Demasiado relajado, bro, estás sobrepensando todo, y lo peor es que en ese momento le creí, porque era más fácil pensar que yo estaba exagerando que aceptar que algo más estaba pasando. Pero esa misma tarde todo se fue al suelo cuando Laura me escribió un mensaje corto, frío, sin contexto. Creo que deberíamos terminar, sin explicación, sin discusión, sin nada, solo eso. Y cuando intenté llamarla no contestó, cuando fui a buscarla al día siguiente simplemente me evitó, como si yo fuera un desconocido, y lo más raro no fue la ruptura, fue lo rápido que todos parecían aceptarla, como si ya lo supieran desde antes, como si yo fuera el último en enterarme de algo que llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas. 2 días después entendí por qué todo el mundo actuaba así, entré al patio como siempre y noté las miradas, los susurros, esa incomodidad que no necesita palabras para sentirse, hasta que alguien dijo en voz baja ahí va, y cuando levanté la vista los vi, Laura y Diego sentados juntos, demasiado cerca para ser casualidad, riéndose como si nada, como si lo mío nunca hubiera existido. Me quedé quieto unos segundos procesándolo y luego caminé directo hacia ellos, no pensé demasiado, solo pregunté. ¿Desde cuándo? Diego ni siquiera se sorprendió, solo suspiró como si yo fuera el problema y dijo no lo tomes así, bro, solo pasó, y Laura evitó mirarme otra vez, eso fue lo que más me dolió, no la relación, sino la forma en la que actuaban como si yo estuviera exagerando algo obvio, como si yo fuera el último obstáculo incómodo que tenían que quitar del medio, y cuando insistí, cuando pregunté si ya pasaba algo antes de que termináramos, Diego soltó una risa corta y dijo ya estabas fallando tú desde antes, y esa frase se me quedó grabada,
porque no era solo una excusa, sonaba preparada, como si la hubiera repetido antes, como si alguien la hubiera estado construyendo poco a poco para que todo esto pareciera culpa mía. Ese mismo día empezaron los comentarios, seguro ella se cansó, él era muy intenso, versiones que no salieron de la nada. Alguien las estaba alimentando, alguien que sabía exactamente qué decir para que yo quedara como el culpable sin tener que defenderse demasiado, y por primera vez dejé de ver esto como una simple traición y empecé a verlo como algo planeado. Lo que no sabía era hasta qué punto Diego ya llevaba ventaja en un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. Ese mismo día intenté hablar con alguien más, necesitaba confirmar que no estaba loco, que no estaba armando teorías solo por rabia, así que busqué a Sofía, una amiga en común que siempre estaba cerca de Laura. Cuando la encontré le dije directo: tú sabes algo, ¿verdad? Y su reacción fue inmediata, bajó la mirada, se cruzó de brazos y respondió: no te metas en eso, lo cual ya era una respuesta en sí misma. Insistí un poco más, solo dime si esto empezó antes de que termináramos, pero ella negó rápido, demasiado rápido, como si ya hubiera practicado esa respuesta, y antes de irse soltó algo que no encajaba. A veces uno se cansa de cómo lo tratan, y ahí fue donde todo hizo ruido en mi cabeza, porque yo nunca la traté mal, o al menos no de la forma en que lo estaban pintando. Esa frase no venía de ella, venía de alguien más, alguien que llevaba tiempo sembrando esa idea. Esa misma tarde revisé conversaciones viejas con Laura buscando algo raro, algún cambio, y encontré huecos. Mensajes eliminados, respuestas que no tenían sentido con lo que yo recordaba haber dicho, pequeñas inconsistencias que en su momento ignoré pero que ahora parecían piezas de algo más grande. No tenía pruebas claras todavía, solo esa sensación incómoda de que Diego no solo se había acercado a ella, sino que había ido moviendo cosas poco a poco sin que yo lo notara, como si hubiera estado preparando el terreno durante semanas, tal vez meses. Y lo peor no era lo que había pasado, sino darme cuenta de que probablemente empezó mucho antes de lo que yo imaginaba, en un momento donde yo todavía le contaba todo confiando en que estaba de mi lado, sin darme cuenta de que cada cosa que decía podía estar siendo usada en mi contra. Esa noche no dormí bien, no por tristeza exactamente, sino porque empecé a reconstruir todo hacia atrás, conversaciones, bromas, momentos donde Diego hacía comentarios inocentes sobre Laura, cosas como: a veces eres medio frío con ella o deberías prestarle más atención, que en su momento tomé como consejos, pero ahora sonaban más a siembra, como si poco a poco hubiera estado moldeando la imagen que ella tenía de mí. Al día siguiente fui a hablar con Laura otra vez, no para volver, sino para entender. La encontré saliendo de clase y le dije: solo dime la verdad, esto empezó antes. Se quedó callada unos segundos y luego respondió: no quiero problemas. Esa frase confirmó más de lo que negó, así que probé otra cosa. Diego te dijo algo sobre mí, y ahí sí reaccionó, frunció el ceño y dijo: él solo me abrió los ojos, y eso fue suficiente, porque ya no sonaba a una decisión propia, sonaba a alguien que había estado alimentando dudas, inseguridades, ideas que no nacieron solas. Cuando me fui de ahí no sentí ganas de pelear ni de gritar, sentí algo peor, claridad, porque por primera vez dejé de preguntarme si había sido un accidente, y empecé a aceptar que probablemente había sido un proceso, uno en el que yo participé sin darme cuenta, dándole a Diego exactamente lo que necesitaba para reemplazarme, y aunque no tenía todas las pruebas, ya tenía suficiente para saber que no iba a ganar enfrentándolo de frente, no en ese momento, no con todos creyendo su versión. Así que hice algo que en ese entonces me pareció cobarde, decidí dejar de insistir y observar, porque si todo esto había sido planeado, entonces todavía quedaban cosas que no había visto, y si me apresuraba, solo iba a quedar como el tipo resentido que no acepta la realidad, justo como él quería que me vieran. Durante las semanas siguientes hice algo que nunca había hecho antes: dejar de reaccionar, dejé de buscar explicaciones, de mandar mensajes, de intentar arreglar algo que claramente ya no estaba en mis manos, y en su lugar empecé a fijarme en detalles, en patrones, en cómo actuaban cuando creían que nadie los estaba observando. Diego se volvió más confiado, más suelto, hacía comentarios sobre mí como si fueran chistes. Es que él era medio intenso, no sabía cómo tratarla, siempre con esa sonrisa que hacía que los demás lo tomaran a la ligera, pero lo interesante era Laura, porque a diferencia de él, ella no se veía completamente cómoda. Había momentos en los que se quedaba callada cuando alguien mencionaba mi nombre, o cuando Diego exageraba alguna historia, y eso me confirmó que no todo era tan simple como parecía, así que empecé a juntar pequeñas piezas, no de forma obsesiva, sino estratégica, escuchando más de lo que hablaba, recordando cosas específicas, fechas, comentarios.
Hasta que un día, casi por accidente, escuché algo que no se suponía que debía oír. Estaba en el pasillo detrás del salón de música cuando reconocí la voz de Diego hablando con alguien más. No pude ver con quién, pero sí escuché claramente cuando dijo. Solo tuve que repetirle lo mismo varias veces hasta que se lo creyó, seguido de una risa baja, y en ese momento todo encajó de una forma que me dejó helado, porque ya no era una sospecha, era una confirmación, aunque incompleta, de que nada de esto había sido espontáneo, pero también entendí algo más importante, algo que cambió completamente cómo iba a manejar la situación a partir de ese momento. Si Diego había sido capaz de construir todo esto desde las sombras, entonces enfrentarlo sin pruebas solo me iba a hundir más, lo que significaba que si quería realmente darle la vuelta a esto, tenía que aprender a jugar el mismo juego, incluso si eso implicaba convertirme en alguien que no me gustaba del todo. A partir de ese momento cambié la forma en la que me movía en la escuela, no hice nada exagerado ni llamativo, al contrario, bajé el perfil, dejé que la gente pensara que ya lo había superado o que simplemente me rendí. Incluso llegué a reírme de algún comentario sobre mí para no levantar sospechas. Mientras tanto empecé a acercarme a personas que antes no consideraba importantes, compañeros que estaban en los mismos círculos que Diego pero que no eran tan leales a él, gente que escuchaba más de lo que hablaba, y fue ahí donde empecé a notar algo interesante, varias versiones de la misma historia, pero con pequeños cambios, como si alguien hubiera estado adaptando el relato dependiendo de a quién se lo contaba. A uno le decía que yo era celoso, a otro que era distante, a otro que la ignoraba, y aunque parecían detalles sin importancia, juntos formaban un patrón claro. Diego no solo había hablado mal de mí, había diseñado una narrativa completa, una que justificaba perfectamente lo que pasó, y lo más inquietante era lo bien que le funcionaba, porque nadie dudaba de él, nadie cuestionaba nada, era demasiado convincente. Eso me hizo cometer otro error, uno que casi arruina todo, porque en un momento de impulso decidí confrontarlo otra vez, lo agarré solo y le dije: ya sé lo que hiciste, esperando que reaccionara, que se pusiera nervioso, que se delatara, pero hizo exactamente lo contrario, se rió, negó todo con calma y luego dijo en voz baja: si vas a acusar, trae pruebas. Y cuando levantó la voz añadió: ya supéralo, das pena, lo suficiente alto para que otros escucharan, y en segundos la escena se volteó contra mí, quedé como el obsesivo que no puede dejar ir el pasado. Y esa vez sí sentí que perdí completamente, porque confirmé algo que no quería aceptar. Diego no solo era manipulador, también sabía exactamente cómo salir limpio de cualquier situación, lo que significaba que si quería exponerlo de verdad, iba a necesitar algo mucho más sólido que intuiciones y fragmentos sueltos, algo que todavía no tenía, pero que estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de ese error me alejé aún más, no solo de ellos, sino de cualquier situación donde pudiera reaccionar sin pensar, porque ya entendía que Diego jugaba mejor cuando yo perdía el control. Así que empecé a enfocarme en algo distinto, oportunidades. Me metí más en actividades escolares, especialmente en un programa académico donde los estudiantes con mejor rendimiento podían convertirse en tutores de otros. No lo hice por superación personal ni nada así, lo hice porque entendí que necesitaba una posición distinta si quería que las cosas cambiaran, y con el tiempo funcionó. Mis notas mejoraron, los profesores empezaron a confiar más en mí, y poco a poco dejé de ser el exardido para convertirme en alguien útil dentro del entorno, alguien al que otros tenían que acudir. Mientras tanto, Diego seguía igual, confiado, relajado, seguro de que todo había quedado atrás, y Laura, bueno, ella empezó a distanciarse un poco de él, no de forma evidente, pero sí lo suficiente como para notarlo si prestabas atención. Discusiones cortas, silencios incómodos, miradas que ya no eran las mismas, y eso me confirmó otra cosa: lo que Diego construyó no era estable, solo parecía sólido desde afuera, lo cual me dio una ventaja que no había considerado antes. No necesitaba destruirlo, solo tenía que esperar el momento en que empezara a fallar por sí solo, y ese momento llegó antes de lo que esperaba, cuando anunciaron que para aprobar una de las materias más importantes del año, varios estudiantes iban a necesitar tutorías obligatorias, y entre los nombres que aparecieron en la lista estaba el de Diego, justo debajo del mío. Cuando vi su nombre en esa lista no sentí satisfacción inmediata, fue más bien una sensación rara, como si por fin todas las piezas empezaran a moverse solas sin que yo tuviera que forzarlas, porque en ese programa no cualquiera podía elegir tutor, los asignaban según rendimiento, y a mí me tocó él. El mismo tipo que meses atrás me había dicho das pena ahora tenía que sentarse frente a mí y pedir ayuda si quería pasar. La primera sesión fue incómoda desde el segundo. Llegó tarde, evitó
mirarme y soltó un empezamos, como si fuera cualquier cosa, como si no hubiera historia entre nosotros. Yo tampoco mencioné nada, solo le pasé el material y le dije: si no entiendes algo, preguntas, manteniendo todo lo más frío posible. Pero lo interesante no fue eso, fue su actitud, porque al principio intentó mantener esa superioridad, haciendo comentarios como: esto es fácil o solo necesito repasar. Pero a medida que avanzábamos se hizo evidente que no estaba al nivel, cometía errores básicos, se trababa, y cada vez que yo corregía algo, su tono cambiaba un poco más seco, más corto, hasta que en un momento se quedó callado mirando el cuaderno y murmuró: explícalo otra vez. Y ahí fue donde lo entendí de verdad. No era solo que dependiera de mí, era que no tenía otra opción real. Podía intentar con otro tutor, sí, pero nadie tenía mi nivel en ese tema, y lo sabía, por eso estaba ahí, tragándose el orgullo, fingiendo normalidad, mientras yo decidía el ritmo de todo, y por primera vez desde que empezó esto, no necesitaba confrontarlo ni exponerlo, solo tenía que mantener la calma y dejar que la situación hablara por sí sola, porque lo que estaba pasando en ese salón era exactamente lo que él nunca pensó que iba a ocurrir. Las sesiones empezaron a repetirse y con cada una la dinámica cambiaba un poco más. Al inicio Diego intentaba marcar distancia, responder lo justo, evitar cualquier tema que no fuera académico, pero la presión empezó a notarse cuando se acercaban los exámenes. Llegó un día especialmente tenso en el que no entendía nada y terminó soltando el lápiz con frustración. ¿Puedes ir más despacio?, me dijo sin ese tono confiado de antes, y yo simplemente respondí: ya voy lento, sin burlas, sin atacar. Lo cual pareció incomodarlo más, porque no tenía contra qué reaccionar, no había conflicto abierto, solo una realidad que no podía esquivar. En medio de una de esas sesiones, mientras revisábamos ejercicios, soltó de la nada: no tienes que hacerlo si no quieres, como si me estuviera dando una salida, o tal vez intentando recuperar algo de control, y le respondí directo: si no quisiera, no estaría aquí. Lo miré por primera vez de forma fija y él desvió la mirada casi al instante. Ese pequeño gesto valió más que cualquier disculpa, porque confirmó que sí recordaba todo, que no era indiferencia, era incomodidad contenida, y justo cuando parecía que todo iba a seguir así, en ese equilibrio raro donde ninguno decía lo que realmente pensaba, pasó algo que no esperaba. Alguien tocó la puerta del salón y cuando giré a ver, era Laura, parada ahí, dudando, como si no supiera si entrar o no, pero claramente buscándome a mí, no a él, y en ese momento supe que la situación ya no iba a mantenerse bajo control por mucho más tiempo. Laura entró con esa misma expresión incómoda que recordaba, pero ahora había algo más: culpa. Se quedó unos segundos en silencio hasta que dijo: ¿puedo hablar contigo?, ignorando completamente a Diego, lo cual ya hacía que el ambiente se volviera más tenso de lo que era. Él se recargó en la silla, cruzado de brazos, mirando a otro lado como si no le importara, pero era obvio que estaba escuchando todo. Yo dudé un momento, no porque no quisiera escucharla, sino porque no quería perder el control de la situación que tanto me había costado construir. Aún así salí al pasillo con ella, y lo primero que dijo fue: no fue como crees, una frase que llegó demasiado tarde. Le respondí sin rodeos: entonces ¿cómo fue? Y se quedó callada unos segundos antes de soltar algo que no esperaba escuchar tan directo: yo creí cosas de ti que no eran verdad. Eso ya no era una excusa simple, así que insistí: ¿quién te hizo creerlas? Y aunque no dijo su nombre, no hacía falta, bajó la mirada y dijo: me repetía cosas, todo el tiempo, hasta que empecé a verlas aunque no estuvieran. Eso encajaba exactamente con lo que yo había sospechado, pero escucharla decirlo en voz alta cambió todo, porque ya no era solo mi versión contra la de él, había otra pieza que confirmaba el patrón. Aún así no sentí esa satisfacción que imaginé tantas veces, solo una especie de vacío raro, porque al final sí había sido manipulada, pero también decidió creerle, y antes de que pudiera decir algo más, agregó en voz baja: yo quiero arreglarlo. Y esa fue la parte donde entendí que el verdadero problema ya no era Diego, era lo que yo iba a hacer ahora con todo esto. Me quedé unos segundos en silencio después de lo que dijo, no porque no supiera qué responder, sino porque por primera vez tenía varias opciones reales frente a mí y cualquiera iba a cambiar todo. Arreglarlo sonaba bien en teoría, pero no borraba lo que pasó, ni cómo pasó, así que le pregunté algo simple: ¿alguna vez dudaste de lo que te decía? Y tardó demasiado en responder, lo suficiente para darme la respuesta sin palabras. Aún así dijo al principio sí, pero luego todo encajaba, y eso
Era exactamente lo que Diego había construido, una historia donde cada cosa que yo hacía podía interpretarse en mi contra, así que asentí y le dije ya entendí, no hubo drama, no hubo reclamos, lo cual pareció desconcertarla más que si le hubiera gritado. Antes de irse intentó añadir el no es como crees, pero la corté con un sí lo es, no por rabia, sino porque ya no necesitaba más confirmaciones. Cuando regresé al salón Diego seguía en su lugar, pero ahora estaba más rígido, como si pudiera sentir que algo había cambiado. Intentó actuar normal, seguimos, pero su tono ya no era el mismo, así que me senté y le dije sí, pero primero aclaremos algo. Levantó la vista por fin, y por un segundo volvió ese gesto confiado de antes, como si pensara que podía manejarlo, hasta que añadí sin elevar la voz: no me interesa lo que digas aquí, me interesa lo que vas a hacer. Y esa frase lo descolocó más de lo que esperaba, porque no era una acusación, era una advertencia disfrazada. Una que lo obligaba a moverse sin saber exactamente hacia dónde, y en ese momento entendí que el verdadero juego apenas estaba empezando, pero esta vez, las reglas no las iba a poner él. Después de eso, las sesiones cambiaron por completo. Diego dejó de intentar hacerse el confiado y empezó a comportarse como alguien que sabe que está en terreno inestable, preguntaba más, discutía menos, y sobre todo, evitaba cualquier cosa que pudiera salirse del tema, lo cual me confirmó que estaba midiendo cada palabra, esperando no cometer un error, pero yo ya no estaba interesado en atraparlo en una mentira directa. Eso sería demasiado fácil de negar otra vez, así que hice algo distinto. Empecé a ponerle pequeñas presiones dentro de lo académico, nada injusto, pero sí incómodo, ejercicios más complejos, preguntas donde tenía que explicar su razonamiento en voz alta, situaciones donde si intentaba improvisar se notaba, y poco a poco fue fallando, no porque no pudiera aprender, sino porque no estaba acostumbrado a no tener el control. En una de esas sesiones, después de equivocarse varias veces seguidas, se quedó en silencio y soltó en voz baja: ¿por qué estás haciendo esto así? Y le respondí sin rodeos: porque así es como se aprende cuando no puedes manipular la respuesta. Esa palabra lo golpeó más de lo que esperaba, levantó la mirada de golpe, pero no dijo nada. Y ahí fue donde empujé un poco más, no con gritos, sino con precisión: tú sabes exactamente de qué hablo. El silencio que siguió fue pesado, real, no como los de antes. Este tenía algo detrás, porque por primera vez no tenía una salida clara, no había público, no había forma de voltear la situación, solo estábamos los dos, y la verdad flotando en medio, esperando a ver quién la iba a reconocer primero, y aunque no lo dijo directamente, lo que hizo después fue más que suficiente para entender que estaba a punto de romperse. Diego soltó el lápiz y se pasó la mano por la cara, evitando mirarme como si el simple contacto visual fuera a empeorar todo. Solo quería que funcionara, dijo finalmente, y aunque no era una confesión completa, era lo más cercano que iba a obtener sin forzarlo, así que no lo interrumpí. Dejó pasar unos segundos y añadió: tú ya estabas perdiéndola, repitiendo la misma narrativa de antes, pero esta vez sin convicción, como si ni él mismo se lo creyera del todo, así que respondí tranquilo: no. Tú necesitabas que eso fuera verdad, y ahí sí se quedó sin nada que decir, porque esa era la diferencia. Antes podía convencer a otros, ahora tenía que enfrentarlos sin filtros. El silencio se alargó hasta que finalmente murmuró: si hablé con ella, más de lo que debía, y aunque seguía intentando suavizarlo, ya no había forma de esconder lo que implicaba. No le pedí detalles, no hacía falta. Ambos sabíamos lo que había hecho, lo que construyó, y cómo lo hizo, así que cerré el cuaderno y le dije algo que no esperaba: vas a pasar la materia. Levantó la mirada confundido, como si no entendiera por qué no estaba aprovechando el momento para hundirlo, y antes de que dijera algo más añadí: pero no porque te lo deba, sino porque yo no soy como tú. Esa fue la primera vez en toda la conversación que pareció realmente afectado, no por miedo, sino por algo más cercano a la vergüenza. Y en ese instante entendí que ya no necesitaba hacer nada más, porque lo que yo había estado buscando todo este tiempo no era arruinarlo, era verlo reconocer, aunque fuera a medias, lo que hizo, y darme cuenta de que ya no tenía poder sobre mí, pero justo cuando pensé que todo terminaba ahí, Diego dijo algo que no estaba en mis planes escuchar. Ella quería hablar contigo desde antes, yo fui el que le dijo que no lo hiciera. Soltó sin mirarme, y esa frase cambió el peso de todo otra vez, no porque justificara lo que pasó, sino porque confirmaba hasta qué punto había controlado la situación desde el inicio. Asentí despacio, más para mí que para él, y respondí: ya lo hizo, lo cual lo hizo tensarse por primera vez de verdad, como si acabara de perder algo que ni siquiera sabía que todavía podía perder. No seguimos con la conversación. No hacía falta,
terminamos la sesión en silencio y desde ese día no volvió a intentar nada fuera de lo académico, cumplió, pasó la materia, y poco a poco dejó de acercarse, no porque yo lo obligara, sino porque ya no tenía espacio para moverse como antes. En cuanto a Laura, intentó hablar un par de veces más, pero ya no era lo mismo. La escuché una vez, solo para cerrar, sin promesas, sin reproches, simplemente entendiendo que algunas cosas no se arreglan, solo se aceptan, y ahora, tiempo. Después, cuando Diego se me acercó otra vez para pedirme ayuda como si todo fuera normal, entendí por qué esta historia seguía rondando en mi cabeza. No era por rencor, era porque durante mucho tiempo creí que había perdido, cuando en realidad solo estaba jugando un juego que no entendía, uno que ahora sí sé cómo funciona, y aunque podría seguir moviendo piezas si quisiera, ya no tengo interés, porque al final lo que quería no era verlo caer, era dejar de sentirme por debajo de alguien que necesitó mentir para estar por encima, y eso, ya lo conseguí. Actualización: han pasado unos meses desde que escribí todo esto y no pensaba volver, pero algo cambió lo suficiente como para añadirlo. Hace poco hubo una exposición final donde varios equipos presentaban proyectos importantes para graduarse. Yo estaba a cargo de coordinar a varios grupos y, para mi sorpresa, Diego estaba en uno de los más flojos, no por falta de capacidad, sino porque nadie confiaba realmente en él, algo que antes no pasaba. Durante los ensayos cometieron errores básicos y el profesor me pidió que lo supervisara de cerca, lo cual nos volvió a poner en la misma dinámica, solo que ahora había más gente mirando. En uno de esos ensayos su equipo empezó a discutir y alguien soltó: siempre dices una cosa y haces otra, y el ambiente se puso tenso de golpe. Diego intentó calmarlo, pero ya no tenía ese control de antes, así que me miró buscando apoyo, no para salvarlo, sino como si necesitara que validara lo que decía, y ahí tuve una decisión simple pero pesada: intervenir y arreglarlo, o dejar que resolvieran sus propios problemas. Elegí lo segundo, no por venganza, sino porque ya no era mi responsabilidad sostener algo que él mismo había construido mal. El equipo se reorganizó sin él tomando el mando, y aunque no lo expulsaron, quedó claro que ya no era la pieza central. El día de la presentación lo hicieron decente, suficiente para pasar, pero sin destacar, y cuando terminó, Diego se me acercó otra vez, esta vez sin excusas ni intentos de normalizar nada, solo dijo: gracias por no hacerme caer, y por primera vez fui completamente honesto con él. No hice nada, tú ya habías caído desde antes. No respondió, solo asintió y se fue, y esa fue la última interacción que tuvimos. No hubo cierre dramático, ni amistad recuperada, ni venganza espectacular, solo una realidad clara. Cada quien terminó exactamente donde sus decisiones lo llevaron, y por primera vez en mucho tiempo, eso me pareció suficiente.